Buenos días, apreciados padres de familia acudientes. Espero se encuentren bien ante esta situación que está atravesando el país. Esta es la explicación de la guía número 6 y como ustedes pueden observar, en la primera parte se sugiere que esta guía se encuentre en la carpeta roja que se pidió a inicio de año. Entonces, aquellos que no puedan imprimir esta guía, por favor, en la hoja en que la desarrollen, pueden incluirla dentro de esta carpeta. Para explicarles un poco de por qué se usa esta carpeta es para tener registro de las actividades que se hagan a través de los proyectos que se están implementando en el colegio. En el caso de inglés se está implementando 4 proyectos. El primero es un proyecto de lectura. Esta guía hace parte de ese proyecto de lectura. Y como ustedes pudieron observar con los niños, se desarrollaron pequeñas lecturas del libro para determinar el grado de comprensión que el niño puede adquirir y la selección de información literal que encuentran en los textos y poder desarrollar las actividades. Los otros proyectos consisten también en escritura, escucha y habla. Entonces, para este caso, nosotros como profesores de inglés sabemos que ahí es, digamos, difícil poder separar esas habilidades y por lo tanto hay digamos una mezcla de ellas cuando se desarrolla una actividad. Sin embargo, nos focalizamos más en unas que en otras para hacer estas actividades. Les explico. Si yo leo y les digo, por favor, escríbeme qué entendiste, ya estoy haciendo proyecto de lectura y escritura. Si yo les digo, mira la historia, dime de qué se trata oralmente, pues ya estoy haciendo lectura y habla. Entonces, por eso es difícil, digamos, desarrollar estas habilidades de forma separada. Pero como docentes nosotros debemos focalizar cuál de esas habilidades es la que más requieren los niños. Entonces, en este caso, vamos a empezar con lectura. Si ustedes ven la guía, principalmente se van a seguir una serie de pasos que son los mismos pasos que se dan cuando se hace comprensión lectora en español. Lo que pasa es que no se hacen tan evidentes cuando se hacen las actividades de español, sino que el docente ya por su misma dinámica lo va haciendo y lo tiene ya interiorizado y no, en algunos casos no explica a los niños cuáles son los pasos, sino sencillamente los ejecuta. Entonces, en este caso, para que ustedes sepan cuáles son los pasos, les sugiero, y es muy importante que los hagan al pie de la letra, porque ello posibilita una mejor comprensión de un texto, sea en español o en inglés. Entonces, lean la advertencia que hay, por favor, al pie de la letra. Sigan los siguientes pasos. Ustedes pueden ver que en la guía hay una serie de imágenes enumeradas. Estas imágenes ya están de forma consecutiva, es la secuencia que tiene la historia que van a observar los niños después. Y estas imágenes consecutivas nos sirven para que empecemos a desarrollar una serie de hipótesis u opiniones acerca de lo que la historia quiere decirnos sin necesidad de leerla, solo viendo las imágenes. Entonces, el primer paso que deben hacer es identificar los personajes que hay en la historia. O sea, acá pueden ver todos los personajes que interfieren en la historia. Como estamos en inglés, pues lógicamente los niños, esta es una información literal, esto se llama comprensión literal. Específicamente, cuáles son los personajes, en dónde se desarrolla la historia, los personajes que hacen, específicamente, eso se hace en español, son preguntas literales, o sea que las puedes encontrar en el mismo texto. Entonces, identifica qué personajes hay, y como estamos en inglés, entonces acá están los nombres de los diferentes personajes que pueden haber en inglés. Debes elegir solo una, que es la correcta, de estas 4 opciones, A, B, C o D. La segunda es, mira las expresiones de los personajes, las expresiones faciales de los personajes, y con qué palabras expresan mejor sus sentimientos también. Dentro de A, B, C o D tienes que elegir cuál de estas expresa mejor los sentimientos de los personajes. No dice de cuál personaje, pero de los personajes en general. Entonces, si es tristeza, felicidad, asombro, miedo, alegría, etcétera, eso tienen que mirarlo en las palabras que están acá condensadas y cuál de ellas son las que reflejan realmente esos sentimientos. Solamente tienen que elegir una. Como se dan cuenta, ustedes pueden identificar que es información literal, es información que se encuentra directamente en las imágenes. El tercer paso es mirar la imagen del espantapájaros y determinar qué lleva puesto, o sea, cómo está vestido. También es una información literal, es el primer paso para la comprensión lectora. Los niños deben elegir, seleccionar información que les permitan comprender específicamente el texto que me está diciendo sin necesidad de interpretarlo.
solamente qué me dice. Ya el cuarto paso hace referencia a lo que yo creo que la historia está contando sin necesidad de leerla. Entonces, mira los números de las imágenes, están en secuencia, son su secuencia. ¿Qué crees que haya pasado en la pequeña historia? Responde lo que creas. Y por favor no vayan a borrar si esta historia no concuerda después con cuando vean la historia al final. Entonces, lo que creas inicialmente solo viendo las imágenes. Debes utilizar 2 o 3 oraciones en inglés que especifique qué pasa con los personajes. Por ejemplo, si este personaje está triste, está feliz, ¿qué pasó? Conoció a este otro personaje, ¿qué pasa en esta imagen? Así, solamente en 3 oraciones, en inglés. ¿Sí? Con eso yo corroboro si están utilizando el presente simple o están utilizando el presente continuo. Pueden utilizar cualquiera de esos 2 tiempos, es para ponerlo en práctica a partir de un texto. Ahora, en el paso número 5, como el texto es relativamente largo, yo saqué un fragmento de ese texto y lo que deben hacer es, con las palabras que ya trabajaron acá, en las partes de la ropa, en las expresiones faciales o sentimientos y en los personajes, deben identificar, ya sin el diccionario, ya solitos, qué palabras reconocen o qué palabras ya sabían. Y solamente tienen que subrayarla, no tienen que decir qué palabra es, nada, solo que la subrayen. O que seleccionen qué palabra es y ya. Este ejercicio se hace en español cuando se selecciona una información concreta para que el niño pueda corroborar si la hipótesis que hizo inicialmente, si la primera impresión que tiene el texto está acorde con lo que el texto nos está diciendo. En este caso, como el texto es muy largo, solo cogí un fragmento, solamente en inglés, van a subrayar las imágenes que comprendan, que están en inglés, las que ya conozcan, no más. Finalmente, hay un link donde está la historia completa. No es que la traduzcan, no es para que, digamos, hagan una transcripción completa de lo que dice el texto, ni que cojan el diccionario de palabra por palabra, no. Lo que se requiere es que cuando vayan a este link, acá lo tengo abierto, los niños puedan escuchar, puedan mirar qué pasa durante la historia, ¿sí? Puedan leer lo que la historia nos dice. Vamos a ver en este link que es de la BBC, en Learning English. Entonces, cuando vean el video, lo colocan. Little Monsters. Y ustedes pueden observar que cada que va diciendo algo el orador, acá aparece la transcripción. Necesito por favor que los niños escuchen el cuento así no entiendan lo que está diciendo por ahora. Es para escoger el ritmo del idioma con los audios. Y vayan siguiendo la lectura así no conozcan todas las palabras. Vean lo que pasa durante el cuento. Las mismas imágenes nos van indicando qué va pasando de a poco. ¿Sí? Y con esa información, sin tener que traducir, sin tener que interpretar directamente qué dice una palabra, por favor, los niños deben corroborar si su noción inicial de lo que creían que el cuento estaba diciendo corresponde con lo que vieron en el video. Entonces tienen que decir si sí corresponde o no corresponde. En cualquiera de esas 2 opciones tienen que decir por qué. Entonces, si su frase inicial fue, por ejemplo, que los cuervos se asustaron porque el espantapájaro se enojó, entonces acá tienen que decir sí porque concuerda con mi primera versión que el espantapájaros estaba enojado con los cuervos o algo así. Entonces solamente tienen que corroborar, o si dicen que no, deben escribir la frase o la oración que hayan interpretado a partir de las imágenes que vieron. Si quieren tener una transcripción completa de todo lo que dice acá, está en la parte inferior del texto, está todo lo que los personajes dicen, todo, ¿sí? Las expresiones que utilizan y demás. Este texto, si usted, como lo estamos utilizando para un nivel muy básico, es solamente interpretar imágenes, seguir una secuencia y con la información que nosotros ya conocemos, con el vocabulario que manejamos, relacionar esa información con el desarrollo de ese cuento. Entonces no requiere que específicamente se metan a decir qué trata cada palabra o qué oración que quiere decir ni nada de eso. Lo que se requiere es sencillamente que el niño comprenda un texto a partir de una serie de imágenes, lo relacione con una serie de sonidos, identifique unas palabras, relacione esas palabras con el desarrollo de la historia y no más. Y eso lo hace
de la forma en que pueda seguir los pasos que se les dieron en esta guía. Como pueden observar, es una guía corta, solamente se requiere que sigan los pasos de una forma secuencial, no se los salten. No es, esto lo hacemos después, primero miremos el video. No, yo les sugiero que para que los niños tengan una mejor visión de lo que pasa en una historia, aprendan a seleccionar la información y a relacionarla, lo que tienen que hacer es seguir paso a paso. Y eso se maneja también en español. Entonces, si los niños aprenden a manejar ese paso a paso, se les va a facilitar posteriormente comprender una historia, se les va a facilitar seleccionar una información que es importante, identificar la idea principal, identificar el tiempo en el que se desarrolla la historia, identificar los personajes, identificar la información que esos personajes desarrollan o ejecutan. Entonces, esto es un ejercicio que les ayuda en la lectura y les sugiero que lo hagan siempre que hagan una lectura para que los niños se les facilite mucho seleccionar esa información y dar respuesta a lo que se les pregunta en las actividades. Eso es válido para español, también válido para inglés. Espero que la explicación les haya ayudado a comprender cuál es el sentido de esta guía y que en caso tal, y les repito, no puedan imprimir esta guía porque o no encuentran en internet, no hay los recursos económicos para ello, no importa, sencillamente en una hoja aparte desarrollan cada uno de los puntos, ¿sí? Los miran en su celular, desarrollan cada uno de esos puntos y dan respuesta directa en la página, no tienen que transcribir toda la información, solo la respuesta que se les está solicitando, ¿sí? En el caso de acá de subrayar las palabras, ahí sí pueden copiar el texto y sencillamente las subrayan. En este caso, en los celulares, cuando tú picas acá en el link, te abre directamente la historia en el celular. En el computador a veces no pasa. Ahí piqué y me muestra que, como no saben si es un documento seguro o no, entonces sencillamente, o no tiene conexión directa con internet. Entonces si yo copio el link, le doy copiar y ahí sí me voy para internet y acá en la parte superior, que es la barra de búsqueda, le pego el link, le doy pegar, ¿sí? Pegar con el botón derecho, le doy para que elija qué opción hacer, pegar, y ahí ya me direcciona a BBC Learning English, que es la encargada de poner esos cuentos online para que los niños puedan hacer lecturas, mirar y entretenerse. Entonces espero, padres de familia, les haya servido esta información. Muchísimas gracias.